¿Qué tal? Buenas noches, qué gusto saludarles. Y bien, pues vamos a dar inicio con el estudio de hoy y más bien voy a darles como un pequeño resumencito de lo que hemos estado viendo respecto al tema de la autoridad del creyente. La verdad es que en el tema anterior estuvimos terminando con el último estudio que yo tenía preparado para compartir con ustedes. Y hoy vamos a hacer como rápidamente una visualización de algunos puntos muy importantes que estuvimos compartiendo y que es necesario pues que dejemos ahí como enfatizar, resaltar acerca de aquello que ya vimos y iniciamos con un tema en el que hablábamos en donde la mayoría de la gente tiene un punto de vista humanista respecto al funcionamiento de la vida. Y aunque los cristianos no les gusta escuchar la terminología de un punto de vista humanista, pero la verdad es que los humanistas no reconocen a Dios y el creyente en alguna parte de su vida quieren involucrar a Dios y en otra parte de su vida no le quieren involucrar. La mayoría de nosotros, los cristianos, no reconocen que hay una batalla espiritual que es importante, que es reconocer que hay una batalla espiritual y entonces debemos de visualizar es cómo es que Dios está intentando siempre atraernos hacia Él, hacia su justicia, pero por otra parte, el creyente, por falta de conocimiento, por la ignorancia, no puede enfocarse en las bendiciones de Dios para su vida y que se puedan manifestar en ella. Entonces, en esto consiste esta batalla espiritual en donde tú y yo hemos sido llamados a tener la autoridad de Cristo en esta tierra, en nuestras vidas y no tan solo en la tierra, sino que en todo ámbito, aún en contra del diablo. Sabes que en un inicio Adán y Eva, o Adán, como Dios le llamó al hombre y a la mujer, ellos tenían la autoridad que Dios les había dado, pero se la cedieron a Satanás. Sin embargo, Jesucristo se convierte en hombre, viene a este mundo a recuperar lo que se había perdido y entonces retomar su autoridad que habían perdido, pero ahora nosotros tenemos la autoridad de Cristo que es sobre todo. Entonces, tú y yo debemos de colocarnos en esa posición en donde debemos de entender que debemos de darle importancia a nuestras elecciones, a nuestras palabras, a nuestras acciones y entonces de esta manera poder determinar cómo desatar el poder de Dios para que en nuestras vidas se manifieste y entonces la bendición de Dios fluya a través de nosotros, porque si no lo estás haciendo, entonces estás sometida al diablo, estás sometido al diablo y entonces si tú dijeras, no pasa nada, todo está bien y estás actuando de una manera pasiva, lo que está sucediendo es que no estás ganando, estás pasivo, no pasa nada, pero realmente no está pasando nada en tu vida, las bendiciones no se están manifestando. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de ponerle un alto al diablo. Santiago 4:7 nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, tú y yo podemos cooperar con Dios a través de su palabra, de ponernos de acuerdo con su palabra, para entonces apropiarnos de ese poder y desatar ese poder de Dios en nuestras vidas y no ser un creyente, un cristiano pasivo en donde nada está sucediendo en tu vida y tú dices, todo está bien. Sin embargo, no estás ganando, no se están manifestando las bendiciones. Y es ahí en donde debemos de ponernos atentos, de pararnos firmes y cimentados fuertes a través del conocimiento de la palabra de Dios, para que entonces podamos cooperar con Dios, para que se pueda manifestar su poder
y sus bendiciones. La palabra de Dios tiene el potencial para transformar nuestras vidas. La palabra de Dios tiene el potencial para que el poder se manifieste en nuestras vidas, el mismo poder que resucitó a Jesucristo entre los muertos, que es el poder de su Espíritu Santo, que ya mora en nosotros. Y entonces cuando tú y yo resistimos al diablo, como lo dice Santiago 4:7, como dice la palabra, someteos pues a Dios a través de conocer su palabra, de permanecer en su palabra, de meditar en su palabra, porque recuerda que el conocer a Dios es leer, es empaparte, es llenarte de la palabra de Dios, es tener comunión con la palabra de Dios. Esa es la única manera de conocer a Dios, de tener intimidad con Él, de tener intimidad con su palabra, con su Espíritu Santo. Y entonces esta revelación de su palabra es la que nos va a poder llevar a resistir al diablo a través de declararla, a través de meditarla, a través de permitirle que gobierne nuestros pensamientos y que una y otra vez la tengamos presente, gobernando, dominando y que en cada una de las situaciones de tu vida sean buenas, muy buenas, maravillosas y algunas situaciones en las que tenemos que estar resolviendo, pues tú puedas estar encontrando las respuestas en cada una de las porciones de la palabra de Dios. Conforme tú empiezas a comprender la palabra de Dios, el propósito de Dios de tu vida, vas a poder ejercer tu autoridad como creyente, como un creyente del Señor Jesucristo, y entonces Satanás huirá y el poder de Dios y sus bendiciones se van a manifestar en tu vida, en la vida del creyente. Te voy a invitar a que me acompañes a leer Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿qué es lo que nos está afirmando aquí la palabra de Dios en Efesios 6, del 10 al 12? Es que estamos en una batalla espiritual y lo que tenemos que hacer es llenarnos de toda la armadura de Dios, vestirnos de toda la armadura de Dios para poder estar firmes en contra de las acechanzas del diablo. El diablo quiere estar siempre obstaculizando nuestro camino, siempre quiere venir a traer pensamientos equivocados, emociones y reacciones equivocadas que van en contra del conocimiento de la palabra de Dios, de su verdad, de su poder. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es llenarnos de su palabra, enfocarnos en lo que Él habla de nosotros, de quiénes somos, porque cuando tú aseguras en tu corazón quién eres y estás perfectamente y plenamente convencido de quién eres, cuál es tu posición, cuál es el poder que mora en ti, tú vas a poder entonces estar firme, porque recuerda que nuestra lucha
no es contra carne y sangre, no es contra las personas, pero Satanás trae a las personas una inspiración cuando nosotros no estamos atentos a la palabra de Dios, cuando nosotros no estamos meditando en la palabra del Señor una y otra vez, que en toda facilidad tú vas a poder estar pensando cualquier clase de tontería. Y discúlpame que te lo diga así, porque es muy fácil pensar en todas las cosas malas, en todas las cosas que no traen provecho a tu vida, palabras que no producen vida a tu vida, y me refiero aún a tu carne, a tu cuerpo, trae enfermedad, toda la negatividad, toda la falta de positivismo respecto a la palabra de Dios. eh, y todo aquello que lleva a las personas a sentirse atacados por todo el mundo, a ver las cosas malas, trae enfermedad a tu cuerpo. Y esto no es el propósito de Dios, que tú estés padeciendo enfermedad, sino que estés tomando la victoria a través de pelear esa batalla desde la victoria que Jesucristo ya ganó en la cruz por ti y por, por mí y por todo el mundo. Sin embargo, es importante reconocer la influencia que se da en el ámbito espiritual. Y esto es lo que ocurre en la vida diaria del creyente. Una guerra, una batalla, y es espiritual, y la verdad es que la gente no se da cuenta, y piensa que bueno, pues son las circunstancias, y es lo que está pasando, y es lo que soy, y estás cómodo, pero recuérdalo, si esto está sucediendo, no te quedes conforme, porque no estás ganando. No estás ganando el propósito de Dios en tu vida, no estás siendo victorioso, no estás siendo vencedor, no estás siendo grandemente bendecido, profundamente amado, no estás disfrutando de ser altamente favorecido, no estás disfrutando de las preciosas y grandísimas promesas que el Señor Jesucristo ya nos concedió en la cruz del Calvario. Y esto es por gracia, pero todo tiene que ver con el conocimiento, y que tú puedas apropiarte de ese poder y de esa autoridad a través de comprender y ejercer esa autoridad por el conocimiento de la palabra de Dios. Permítame un momentito porque se me trabó aquí y no puedo moverlo.
Listo, muchas gracias por su paciencia. Entonces, respecto a esta batalla espiritual que estamos viendo, lo que nos enseña la palabra en Efesios 6, del 10 al 12, es que debemos de estar vestidos de toda la armadura de Dios, de la palabra de Dios, del conocimiento de la palabra de Dios, de todas las estrategias que la palabra del Señor nos enseña para poder permanecer victoriosos y vencedores. Y créemelo, la palabra de Dios no nos enseña a ser aquellas personas que piensen enojados, que piensen derrotados, que piensen negativo en esta vida. Para ser vencedor, tú tienes que ser una persona que tiene como resultado del conocimiento de la palabra, la manifestación de la mente de Cristo, porque la palabra dice que tú y yo tenemos la mente de Cristo, que tenemos la unción del Santo, y entonces tenemos que ser congruentes con el conocimiento de la palabra de Dios. No tengas temor de consentir a tu carne y echarle como adornos, adornarle y querer quedar bien delante de las personas, queriendo adaptarte o que queriéndote sentir aceptado delante de las personas, porque no es a decir algo que es muy poderoso de la palabra de Dios, pero que a las personas les cause lucha en su corazón por lo que tú dices. Esto causa controversia, pero no debemos de preocuparnos por lo que en esta caminar de tomar la autoridad de creyente y estar entendiendo, conociendo y entendiendo que estamos en una batalla espiritual, no debemos de preocuparnos cómo es las personas en su estado actual, si están poseídos, si están endemoniados, si no lo están, eso no tiene nada que ver. Tú y yo debemos estar preparados para responder a toda situación, y esto solamente lo vamos a lograr a través de la palabra de Dios. Romanos 6, capítulo 16 nos dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Cuando te sometes al pecado, tú estás sirviendo a Satanás, que es el autor del pecado, pero cuando te sometes a la obediencia, sobre todo entendiendo que tú y yo estamos bajo la gracia, que estamos hablando de la obediencia de Cristo, porque Él fue obediente hasta la muerte de cruz, y tú y yo no podríamos serlo si no fuera por Él, si no fuera a través de Jesucristo, de ser obedientes por el conocimiento de la palabra, en que a través de la fe que viene a nuestras vidas por el oír, y el oír por la palabra de Dios, nos lleva a ser obedientes de una manera sencilla, de una manera en donde su gracia, aunque nos equivoquemos, nos lleva a sentirnos que somos grandemente bendecidos, y que ahora, como Jesucristo es el autor de la justicia, tú y yo podemos entender que somos justificados por Él, y que cuando nosotros hacemos lo correcto respecto a lo que dice la palabra, que es lo que debemos de hacer, porque recuerda que son leyes espirituales que se deben de cumplir en nuestras vidas. Y sí, por la fe, pero la fe trae consecuencias de obras, ya no bajo exigencia, ya no porque lo tienes que hacer a fuerza, pero lo tienes que hacer no por la fuerza, porque ya fuiste grandemente bendecido, porque la gracia de Jesucristo te impactó, te llenó, y entonces tú vas a ser obediente para la justicia, o para justicia, que es en Cristo Jesús. Recuerda que en esta batalla espiritual tus acciones son muy importantes, y esto nos enseña a diferenciar qué es lo que debemos de hacer. Proverbios 18:21 nos dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Así como tenemos acciones que por la fe nos llevan a actuar en esta batalla espiritual,
en el que estamos, posicionándonos en el conocimiento de Jesucristo como alguien que es vencedor y que tiene la autoridad y el poder para tomar el control de todas las cosas. El Señor Jesucristo tomó el control en la cruz del Calvario. Ahora nos ha sido dado a ti y a mí esa bendición de poder tomar el control sobre nuestras vidas. Recuerda, como lo acabo de mencionar, que nuestras acciones son muy importantes, pero el declarar con nuestra boca, Romanos 10:10 dice, pero porque con el corazón se cree para justicia, ya creímos, somos justificados por la fe, por medio de Cristo Jesús. Pero ahora tú y yo tenemos que darle importancia a lo que tiene que ver con lo que declaramos con nuestra boca. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y déjame decirte que si estamos con un pie abajo y con el otro pie arriba, como que medios tibios, queriendo, como ahorita te lo comento, ser congruentes con lo que pasa en este mundo, que es quedar bien con la humanidad, con la gente, con la sociedad, con los incrédulos. Y si estás con un pie aquí y el otro afuera, pues las cosas no funcionan y no suceden porque tú mismo te estás sometiendo a y no estás ganando. ¿Qué quiere decir? Pues que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Cuando tu lengua puede expresar tantas cosas, pero con tu lengua puedes expresar tanto la vida como la muerte. Y entonces la mayoría de las personas expresan mucho más muerte que vida, dicen más cosas malas, se enojan más, piensan más mal, hablan, murmuran, y esto es muy malo. Declaran las cosas que no debes de declarar. Cuando la palabra de Dios habla que somos perfectamente justificados y que somos sanados porque Jesucristo llevó toda enfermedad en la cruz, que somos totalmente perdonados porque el Señor Jesucristo llevó todos nuestros pecados en la cruz, que somos la justicia de Dios en Jesucristo, que somos nacidos de nuevo, pero luego las personas se ponen a sentirse mucho más importantes respecto a hablar con la gente y decir esto, fíjate, porque lo he escuchado mucho y eso es algo que te mete en una situación en donde lo que hablas es lo que te ata y entonces mucha gente dice, por ejemplo, Jesucristo llevó todas nuestras enfermedades en la cruz, sí, yo lo creo, amén, 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 mi hermano, pero hay que cuidarse, porque la vida no la tenemos comprada. He escuchado conceptos como esos. Y si hay que cuidarse, porque quién sabe cuándo nos vaya a tocar, ¿me entiendes? O sea, ¿creemos o no creemos? Cuando tú estás declarando todo este tipo de conceptos y vaya que me quedo corta respecto a lo que te estoy diciendo, es falta de fe, eso es incredulidad, y entonces las palabras son importantes. La gente se ahoga con su propia lengua. ¿Por qué? Porque estás orando por cosas maravillosas, preciosas y poderosas y con tu lengua estás declarando todo lo contrario. Entonces debemos de tener cuidado de cómo hablas, qué es lo que estás declarando, o sea, qué autoridad estás tomando en tu vida y en qué posición te sientes que estás parado, ¿verdad? Discúlpenme que se los diga así, pero la verdad es que es muy peligroso para la vida del creyente. Y no que sea condenatorio, pero necesitamos saber que, como dice la palabra en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de tu lengua. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Entonces, eso es lo que dice Proverbios 18:20. Entonces, cada palabra que sale de tu boca es una semilla
que produce de acuerdo a su clase. Entonces, si tú te estás quejando, si tú estás de una manera negativa, entonces vas a comer de esa clase de fruto que tú estás hablando, que estás declarando, y lo diremos una y otra vez. Y qué padre, qué bueno, qué maravilloso y qué bendición será que lo podamos creer en nuestro corazón, para que lo podamos declarar y declarar correctamente la bendición de la palabra de Dios. No te dé vergüenza, no te sientas restringido respecto a lo que tú declares, porque cuando tú hablas acerca de la bendición de Dios, es porque lo estás creyendo. Cuando tú hablas cosas positivas y la gente te va a decir, ay, sí, tú muy optimista. Bueno, pues no importa, eso es lo que dice la palabra de Dios. Y si alguien tiene problemas con la palabra de Dios, pues ni modo. Yo prefiero apostarle y creerle a nuestro maravilloso Dios y poderoso Jesucristo en lo que dice en su palabra, que meterme en problemas, darle mi autoridad o ceder mi autoridad al diablo cuando no creo, cuando hay incredulidad y estoy declarando cosas negativas, que perderme la bendición de Dios a través de la declaración de poder y menospreciar lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Eso es lo que haces. Cuando tú menosprecias la palabra, te da vergüenza, no la declaras con firmeza. ¿Por qué? Pues porque quieres no quedar mal con la gente, y a lo mejor la gente está hablando de manera religiosa porque se quieren meter, se quieren problemar con la ley y quiere cumplir la ley, y tú le andas diciendo, no, pues sí, tienes razón, eso dice la palabra, hay que obedecer, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Pero definitivamente que tenemos que estar firmes, arraigados y cimentados en la palabra de Dios, en lo único que es verdadero. Génesis 1, 26 al 28 nos dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y tenga potestad. Potestad significa poder y autoridad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, tú tienes poder, tú tienes autoridad. Cuando Dios creó al hombre, Él habló y les dio dominio, les dio poder, les dio autoridad sobre toda la tierra. Entonces, tienes que darte cuenta que no hay restricciones en esto. Dios nos dijo que mientras nos sometamos a su palabra, que estemos de acuerdo declarando su palabra y hagamos lo que dice su palabra, entonces tú y yo vamos a poder ejercer ese dominio sobre la tierra y sobre todas las cosas que competen a tu vida. Nos dio 0 restricciones, solamente que tenemos que ser muy certeros en cooperar con la palabra de Dios. Y yo creo que eso no debiera de ser ningún problema para ti y para mí, siempre y cuando estemos constantemente meditando en su palabra, permaneciendo en ella, y que sus palabras permanezcan en nosotros, como dice la palabra, ¿verdad? En Juan 8, 31 y 32. Entonces conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Salmo 89, 34 dice, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Esto es la integridad de Dios. Él nunca se retracta de su palabra. Lo que Dios declara se cumple, pero ¿serás tú capaz
de someterte a la palabra de Dios a través de conocerla para poderla entender y entonces creer correctamente, porque no es lo mismo estar leyendo un versículo y leerlo de pasadita como cuando barres por encima para que, como dicen por ahí, que se vea limpio ahí por donde pasa la suegra. No, tienes que ser una persona que profundiza en la palabra de Dios, que medita de día y de noche y que no tan solo toma un versículo para que se acomode a tu conveniencia. La verdad es que Hebreos 6:18 nos dice que es imposible que Dios mienta. Entonces, si tú y yo creemos a su palabra y seguimos al pie de la letra lo que dice la palabra de Dios, todo ese poder y autoridad que nos ha sido dado nos va a llevar a que en nuestras vidas podamos estar disfrutando de la plenitud de Dios. Y lo vas a poder ver, lo vas a poder sentir, te vas a poder apropiar de ese poder, de esa autoridad de vivir, de disfrutar este maravilloso camino, este maravilloso propósito de Dios para nuestras vidas. Eso es lo que tengo. Mateo 28:18-20. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:18-20. Toda autoridad, toda potestad, que significa autoridad y poder para reinar, lo dijo el Señor Jesucristo, me es dada en el cielo y en la tierra. Esa es la autoridad que el Señor Jesucristo recuperó. Pero a Adán se le dio la autoridad sobre la tierra. Tú y yo tenemos la autoridad en el cielo y en la tierra y en todo. Contra todos los demonios nos ha sido dada esa autoridad. Entonces, ¿por qué contra todos los demonios? Porque recuérdate que tienen sus rangos, sus jerarquías, principados, potestades, gobernantes de las tinieblas, ¿sí? Entonces, toda esa autoridad y ese poder para reinar me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y cómo vamos a guardar todas las cosas que el Señor nos ha mandado? Solamente por ser nacidos de nuevo, por haber creído en la salvación que es Cristo Jesús, en su obra terminada, completa y perfecta. Repítelo cada día, porque eso afirma tu corazón, que su obra fue terminada, completa y perfecta, que no le faltó nada. Y esa autoridad que nos ha sido dado y ese enseñar que se guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado, es por el Espíritu Santo que mora en ti y en mí, porque de tal manera tú y yo podemos entonces ser enseñados, instruidos, y Él nos recordará todas las cosas. Así es que esa sabiduría, esa revelación, ese discernimiento están en nosotros por Él, por su maravilloso Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Cristo. Esto es lo que tenemos a través de ser nacidos de nuevo y haber entendido la autoridad y el poder que nos ha sido dado por ser un creyente nacido de nuevo y por meditar en su palabra de día y de noche. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra poderosa y hoy declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor,
por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, pues